Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Hoy se ha producido seguramente uno de esos momentos que hacía tiempo no veíamos, que es una declaración de todas las asociaciones judiciales contra la vicepresidenta Montero. Dijo que le daba vergüenza la sentencia del tema Alves, ya han salido todas en defensa de los jueces y es un momento interesante. A lo mejor a muchos les puede haber pasado desapercibido, no dejan de ser asociaciones, pero que todas las asociaciones de jueces planteen sus dudas sobre las formas del gobierno, porque al final va de esto la historia, incluyendo obviamente a jueces por la democracia, pues es cuanto menos un giro de guión en estas fechas muy interesante. Mientras Montero dice que no va a aceptar lecciones de nadie, en fin, la mujer tampoco es que sea la más lista del patio, vamos a decirlo así, y aprovecha el Partido Popular para pedir la dimisión de Montero en un movimiento que, como hemos tildado en redes, pues es interesante porque consigue la iniciativa. Fíjense que es algo que aquí repetimos en muchas ocasiones y algunos empiezan a ver si estos fichajes que hubo hace unas semanas en el PP son los que están generando este tipo de cambios, digamos, en la dinámica del Partido Popular, o es simplemente que se han dado cuenta de que las cosas así no se iban a hacer. Todo movimientos, sin lugar a dudas, interesantes. Mientras tenemos al presidente Sánchez, pues en una guerra contra las universidades que le han dado a él los títulos, las universidades privadas. Es algo ya esquizofrénico lo del presidente Sánchez, que pierde el respeto incluso a sus propias formas, a su propia educación y, como no, a la de su mujer. Recordemos, la bachiller Begoña, que alardeaba de catedrática, suponemos, tras haber estudiado en un lugar de estos, que el presidente dice que hay que declararles la guerra. No estará satisfecha de los conocimientos de su señora, nuestro amigo Pedro Sánchez. Y mientras ayer recordarán que comentamos que lo de Sumar empezaba a ser grave, pues hoy le ha puesto nombre el señor Iglesias. Dice que, en pocas palabras, que Podemos no va a negociar con muertos. Está claro que había una guerra, que hay una guerra entre Sumar y Podemos por ver cuál de los dos se queda con el ala más a la izquierda del Partido Socialista. Y ante la sorpresa de muchos, porque muchos daban a Podemos por muertos hace unos meses, pues parece en esta guerra fratricida, que no tiene nada de estructura, aunque hay que ser serios, ninguno de los dos tiene estructura, puede caer muerto. Y obviamente la señora Yolanda Díaz, si cae en esta guerra, nadie dude que se va a sumar al Partido Socialista, más si Podemos le ha dicho claramente que no la quiere entre sus filas. A los traidores no se les paga nada. Y hablaremos también del segundo partido de la oposición, que sigue sin marcar escenario. Recordarán aquella sumisión que hemos explicado a las políticas del señor Trump, que, saben, aquí pues muchas las vemos acertadas, pero una cosa es verlas acertadas, analizarlas, y otras es no ver más allá, como hace el señor Abascal, y ahora parece que se suma, pues con lo que ha acontecido a Le Pen, que hablaremos al final del programa, pues tampoco marca ni escenario, ni distancias, ni discurso, simplemente se limita a estar cerca de Le Pen y a prácticamente decir o citar palabra por palabra lo que dice la líder francesa. Las últimas encuestas, si las han visto, empiezan a dar, y es algo muy interesante, no que el PP suba, sino que Vox baja. Es curioso, porque fíjense, en este vuelco electoral se hace muy interesante que los dos partidos primeros, PSOE y PP, PP y PSOE, tienen más opciones de gobernar o no, no por sus resultados, sino por sus hipotéticos o reales, en este caso socios, que se van directamente hacia abajo. Y es curioso,
porque lo de Sumar es obvio y notorio, pero lo de Vox ha tenido unos meses donde ha podido marcar territorio propio, como hemos dicho, y no ha sido capaz de hacerlo. Y ahora, cuando puede estar resurgiendo, vamos a decirlo de alguna manera, el Partido Popular, pues no le queda recorrido a Vox. No le queda recorrido y parece que se puede volver a ceñir a los números que tenía y confirmando aquello que hemos dicho en más de una ocasión. Vox no subía por sus virtudes, subía por los errores del PP. Nos iremos luego a hablar de Objetivo Pumpido. Lo comentábamos ayer y parece que Pumpido quiere ir a la guerra, porque ha planteado para el próximo 8 de abril, la semana que viene, un debate jurídico sobre el tema de la audiencia y la declaración y el que lo quieran llevar a Europa. Va a haber una deliberación que vamos a explicar en el programa sobre los planteamientos de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas por el Tribunal Constitucional y otros tribunales superiores nacionales con suspensión de ejecución. Cuando hay estas expresiones tan largas, a veces algunos se confunden y no valoran que donde rompes esas esperpénticas frases es en el origen. Y que compare el constitucional con sus tribunales superiores ya es un error previo inaceptable. Precisamente la semana judicial hoy ha tenido algún pequeño movimiento. El juez no se cree la versión de la número 2 de Óscar López, pero dice que la filtración no vino de la Moncloa. Por otro lado, el juez Peinado ha dicho a Bolaños que no, que por escrito no deja de declarar, que a malas se presenta en la Moncloa otra vez, y esta semana habrá pues el tema de hidrocarburos, las declaraciones de Begoña, más testimoniales sobre el tema de Koldo, que parece que empieza a ponerse muy nervioso. Vamos a dejarlo ahí. Y la próxima semana ya viene el tema del hermano, donde hoy se ha conocido que por Airbnb que sí que buscaba piso antes de tener trabajo. Miren que con lo difícil que es encontrar piso cuando tienes trabajo, pues este ya lo buscaba antes de tener hasta el trabajo. A lo mejor tiene una bola de cristal. En fin, saldremos fuera para hablar de que la Alta Comisión Europea, Kallas, posteriores, critica a España, que dice que se le ayudó en el COVID. Suponemos como al resto de países, señora Kallas. Y que ahora debemos unirnos en temas de defensa. Pues, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Hablaremos también de la Eurocámara sanciona al vice por no presentar la declaración de bienes con 2 días sin dietas. En fin, esto no entraremos en el tema del vice, saben que, bueno, hemos comentado alguna vez y siempre hemos dicho lo mismo. Cuando pasaran unos meses debía demostrar a sus votantes que ha cumplido lo dicho. Y aquí hay diversas opiniones sobre el tema. Pero sí que queremos entrar en un tema conceptual. Si hay que presentar la declaración de bienes y la multa se reduce a 2 días de dietas, 600 euros, me parece que he leído, o 500, pues más de uno no la presenta y ya está. Es ridículo Europa. Si es una obligación, pues se le sanciona y no se le deja entrar al Parlamento Europeo hasta que la presente. Sería lo normal. Y hablamos obviamente del vice y de cualquier otro eurodiputado. Ya hemos dejado para final algo que alguno dirá, coño, no habla del tema. El tema de la inhabilitación de Le Pen. Saben que nos gusta dejar para el final las cosas más de análisis. Dice que es una decisión política para evitar que se presenten las elecciones y deberíamos reflexionar sobre este momento que estamos asistiendo, donde podríamos decir prácticamente que se duda de todo. Se duda de todo, con causa, sin causa. Recuerden el tema de Rumanía, puede haber intereses, han apostado por ella Bascal, Orbán y Putin. Vamos a ver cómo se plantea esta historia. Si les parece, empezamos ya hablando de Montero, hablando de las asociaciones judiciales, vamos a decirlo así, de los jueces, que todas han
mostrado contrariados con Montero, donde dijo que sentía vergüenza por la sentencia del caso Alves. Recuerden que se ha tumbado y se ha absuelto, digamos, al señor Alves. Vamos a ver si hay recurso al Supremo. Por un argumento que todos los juristas que están explicando dan bastante coherencia. No se puede dar una parte de la declaración como buena en aquella donde no puede haber pruebas, y la parte donde hay pruebas, pues resulta que no coinciden con la declaración de la persona que había acusado al señor Alves. Bueno, no entraremos en el tema jurídico porque creo que están entrando mucho y bastante bien en diversos medios, pero sí que es importante que todas las asociaciones judiciales se hayan manifestado, incluida la Jueces para la Democracia, contra las palabras de la señora Montero. La señora Montero ha hecho lo que sabe hacer, o sea, nada, es decir, no voy a aceptar lecciones de nadie. Recordemos, un personaje que habría que intentar, y en Sevilla sabemos que hay gente que la conoce, conocer bien sus orígenes políticos. Algunos lo conocemos ya, pero creo que sería de esas cosas que estaría bien que se explicaran, porque no dejarán sorprendido a ninguno, porque es de esas historias cuando uno dice, no, yo soy gran licenciado y no sé qué, y siempre hay que tirar de los orígenes para saber cómo chanchulleaban algunos para medrar en la política. Montero es seguramente de los personajes más abominables que existe en la política española, no lo vamos a negar, y además es bastante, lo decimos con todo el respeto, es bastante ignorante en cuanto a los tiempos y las decisiones. Fíjense que tiene una cosa muy curiosa, que en toda su trayectoria política jamás, y esto es algo importante, ha sido líder de nada. Fue consejera en Andalucía, ministra, vicepresidenta, pero nunca ha sido la número uno, que es lo que le proponen ahora en Andalucía. Y nunca ha sido número uno porque personas como Montero no tienen la capacidad ni intelectual, ni incluso podríamos decir personal, ni psicológica de dirigir nada. Son esos mediocres que van aplaudiendo, lo han visto muchas veces en el Congreso, al líder de turno, presidente de la Junta, presidente del Gobierno, etcétera, 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 y que son incapaces de generar ellos solos cualquier atisbo de inteligencia. Montero se ha metido en un charco, se metió con el tema de las universidades, donde por cierto Sánchez le ha echado un capote, y ahora se ha metido con el tema judicial, en un tema que sinceramente tampoco parece que le aportara nada a ella, porque es un tema donde podría mojarse más. Por ejemplo, la otra Montero, que lo ha hecho pero de forma más sutil, tampoco se le hace mucho caso, hay que ser sincero, pero la vicepresidenta pues parece que no tenía mucho sentido meterse en este berenjenal. Y ahí es donde ha aparecido el señor Feijóo en algo que, miren, que saben que nos encanta a veces decir que Alberto Núñez se equivoca, no lo vamos a negar, y en esto, pues oye, creemos que ha hecho bien. Ha hecho bien pidiendo la dimisión de Montero, apoyándose obviamente en las asociaciones judiciales, estas han pedido la rectificación, que Montero no ha aceptado, no tanto por el tema importante de la separación de poderes, que no se puede hacer, que también obviamente por las declaraciones vergonzosas de Montero, que también, pero lo que creemos más importante es que la manifestación de Feijóo consigue ponerle por delante, porque la iniciativa creo que seguramente es de las cosas que todos los que escuchan el programa tienen más claro, que repetimos a diario, que en política actualmente es fundamental tener iniciativa de hacer que el contrario vaya detrás tuyo. Y las declaraciones de Montero tras la petición de Feijóo pues han sido que no me va a dar nadie lecciones, en referencia a que no va a dimitir. Pero está respondiendo, ya no tiene la iniciativa. Y ahí ha conseguido un buen golpe Feijóo, que le ha llevado algunas portadas, un tiempo breve, a la noche ya han desaparecido, pero al final lo que debe entender el Partido Popular es que todos estos movimientos tiene que hacerlos de forma constante. Es lo que podríamos denominar la intensidad. No vale simplemente
decirlo un día y luego nos vamos a descansar y ya está, nos tomamos un vinito y ¡hala! Mira qué bueno soy, he conseguido la atención de la gente. No, no, hay que repetirlo y ahondar en el problema. Ahondar en la petición de Montero hoy, mañana, pasado mañana, el próximo día en el pleno, pedirlo, incluso en la mesa del Congreso, que se debata el tema, etcétera, 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 etcétera. Presionar. Algunos lo pueden entender así, más fácil. Pero eso es la filosofía que debe tener la oposición, porque muchas veces hemos comentado que cuando alguien se aferra a su cargo, hablamos del presidente Sánchez, la lógica del ataque, no vamos a ponernos, a lo mejor sí, en tácticas militares, pero lo que te obliga es que si él está muy férreo en su defensa, que es el caso del presidente, cárgate lo que tenga alrededor. Es una guerra más de desgaste. Pero al final, si dejas desnudo al presidente, va a ser más fácil eliminarlo. Si logras que queden fuera, en un momento como el actual, Montero, que se genere debate, donde además la crispación en la izquierda es muy grande, y no todos los partidos apoyarían a Montero del gobierno, pues es un buen momento para disparar directamente a Montero en el propio Congreso y exigir su dimisión y que se vote esa hipotética dimisión. A ver cuántos partidos apoyan seguramente una de las ministras más impopulares que existen en España. A ver si Esquerra, a ver si Junts, a ver si el PNV, a ver si Podemos o Sumar apoyan, aunque sea simbólica, una votación donde se exija la dimisión de la señora Montero. Y ahora con el argumento de las asociaciones judiciales le han puesto una oportunidad, una ventana de oportunidad clarísima al Partido Popular que debe sí o sí aprovechar para en nombre, aunque ellos no lo quieran así, en nombre de todos los jueces pidan esa medida de forma inmediata. Hay que desnudar a Sánchez. Y todos aquellos que se mueven a su alrededor deben ser objetivo prioritario. Sánchez, mientras, pues se ha abierto a esa guerra universitaria contra sí mismo. Dice que las universidades privadas, bueno, en fin, lo que decían ayer, que son que regalan los títulos, supongo se refiere al suyo de doctorado, al de su mujer, aunque aquellos recuerden que no era ni una universidad, aunque luego fue catedrática, en fin, se pega a sí mismo. Esto ya es esquizofrenia total, locura total del presidente, que ya no sabe exactamente ni qué decir con tal de generar alguna noticia. Porque además el gobierno está en una posición cada vez más difícil. Y decíamos ayer que Sumar, pues, olía muerto. Pues vamos, parece que nos han quitado las palabras. Joder, Pablo Iglesias, no sabía que nos escuchabas, pero bueno, en fin, mientras no lo hagas al fondo, a la izquierda, en el lavabo, con alguna alumna, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos parece hasta lícito que nos escuches. Y que digas que no pueden negociar ni van a negociar con muertos, en referencia a Sumar. Lo cual, miren, hoy parece extraño, pero hemos dado la razón a Feijóo, también le damos la razón a Iglesias. El partido de Iglesias debería estar muerto, vamos a decirlo así de claro. No tiene ningún sentido que haya funcionado o que siga funcionando, pero está claro que Sumar es un puto desastre. Ponen, perdón, a la rubia teñida, ya saben el chiste aquel de bote de... Bueno, da igual, no lo haremos, que es muy malo y es muy crítico con esa señora. Saben, rubio de bote, etcétera. Que es vulgar, perdón, que hemos ofendido a alguien. Pero ponen a esta señora que miente en sus másters, miente en todo, miente en su carrera, miente que le pregunten a con quién hizo ese supuesto buffet, sus prácticas, etcétera, que tiene un trauma con su padre, que le hemos dicho en muchas ocasiones, que
Pues pone a esta señora que no tiene ni idea y hunde Sumar, problema para el gobierno, obviamente, porque casi tiene, perdón, más ministros Sumar que votos, que ya tiene cojones el tema. Y ante tal desgracia, pues sí que es cierto que hay un grupo, que lo hemos dicho en alguna ocasión, que se puede mover entre el 5, el 6, el 7% en este país, que siempre va a votar comunista, seguramente hasta que se den cuenta de que Stalin era un asesino, yo qué sé. Pero es este tipo de gente que ha votado siempre comunista y que, claro, que ven a Yolanda Díaz, precisamente no la ven como el reflejo de nada. Y este grupo pues tiene que votar a alguien más. Y entre ese espectro pues dicen, mira, tiramos de Pablo Iglesias, que total son, nos llamó idiotas y retrasados con lo de la casa, y se fue a tocar el cielo, no, se fue a llenar los bolsillos. Pero bueno, son así, tampoco son gente muy cabal. Pues Podemos dice que negocia con Sumar, con lo cual va a dejar a Sumar pues prácticamente a los pies del PSOE. Y alguno dirá, hostia, no, perdón, Sumar no, Yolanda Díaz, no queda nadie más. En Sumar, seamos sinceros, los ministros no pintan nada y a la primera que pueda, Yolanda los traicionará como ha hecho siempre a lo largo de su historia. Y nos queda obviamente, saben ese discurso algunos, siempre nos queda Vox. Pues no, pues Vox nuevamente hoy ya no marca distancia, no marca terreno con el tema de Trump, pues tampoco lo ha hecho con el tema de Le Pen, del que hablaremos al final del programa. Se convierte junto a Orbán y Putin en los que le arropan más a la señora Le Pen tras la sentencia de hoy. E insistimos en los datos electorales. Vox subía porque el PP lo hacía fatal. El PP, vamos a ver si hay algún cambio con esos cambios en el organigrama de comunicación, ese tal San Martín. Vamos a ver si vienen de ahí los cambios o vienen de que alguien ha reflexionado, vienen que nos escuchan, yo qué sé. Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que parece que está mejorando algo en comunicación. Detalle. La mejora del PP en comunicación, y esto es muy curioso, no hace que suba el número de diputados, pero hace que se mantenga. Porque hay una cosa muy curiosa en las últimas encuestas que se está dando desde hace tiempo, y es que PP y PSOE más o menos pueden aguantar, pero los que pierden son sus potenciales socios, o socios en el caso del PSOE, la gente de Sumar que se hunde, y Vox, que iba subiendo por los errores del PP, es como dos contenedores, uno los que votan Sánchez and Friends y otro los que votan Feijóo and Friends. Ahí se distribuyen los votos y obviamente la diversidad, si todos los socios, vamos a decirlo más claro, y esto obviamente es inviable, pero si todos los que apoyan al gobierno mañana presentan una candidatura por España, por España no, que tendría que ir Junts y Esquerra, pero por la España de los pueblos, yo qué sé, se inventaron una paja mental de estas, y contra la ultraderecha, arrasarían. Porque, recuerden, si hay un partido, Vox, recuerden, es la escisión del PP, mejor. Si hay dos, un poquito peor. Si hay tres, lo que pasaba con la izquierda, pues hay que cargarse a Sumar, un desastre. Pero claro, es que en el grupo del gobierno no hay tres. Hay 25 partidos. Algo dirá, claro, pero ¿qué vas a hacer? ¿Que el PNV renuncie a presentarse en el País Vasco en las generales y vote al PSOE? Hombre, ¿qué hay que hacer? Y aquí habría un tema importante a valorar, ¿eh? Como en Alemania, que si no tienes el 5% de los votos no tienes partido. Alguno dice, sí, eso sería genial, porque tal. Pero ojo a ese movimiento, porque a lo mejor los del PNV, los de Esquerra, dicen, miren, como no nos van a putear, nos pueden votar, votemos en masa al PSOE. Y ojo que ahí subiría como la espuma al PSOE. Son detalles que puede cargar el diablo, nunca mejor dicho. Y diablo, tenemos a Pumpido, que ya dijimos que era un objetivo, de la misma manera que el fiscal general, de la misma manera, pues, que debería ser Montero. Pues ha planteado para el día 8 o el 4 del Constitucional un debate jurídico sobre el tema de la audiencia de Sevilla, que va a reclamar a Europa por el tema de la sentencia del Constitucional, con una deliberación
y solamente votación sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales con suspensión de ejecución. Esto que queda muy espectacular, lo hemos tenido que apuntar entero, está poniendo al mismo nivel un tribunal superior, el Supremo, que el Constitucional, cuando el Constitucional ni forma parte del órgano judicial de este país, recuerden, no es parte del Consejo General del Poder Judicial, ni tiene ni puede atribuirse poner sentencias por encima de un Tribunal Supremo, como ha repetido Europa en 25 millones de ocasiones y le va a repetir al Pumpido. Pumpido tira para adelante. Y miren, lo decíamos ayer, Pumpido debería estar en la lista de los que hay que prescindir de ellos, y es más, debería estar en la lista de los que deberían acabar en la cárcel como el fiscal general. No se puede abusar del sistema ni del Estado para usos personales de algunos. Y en este caso estamos delante de una aberración, de una nueva aberración, que algunos no deberían intentar. En una semana judicial, ya hemos dicho, hoy ha habido alguna noticia, el juez no se cree la versión de la número 2 de Óscar López, pero dice que la filtración no vino de la Moncloa, con lo cual malos tiempos para el fiscal general. Pendientes de que llegue esa documentación de WhatsApp para ver qué hay en los mensajes. Sin lugar a dudas, ese día habrá que ponerse interesante. A Bolaños, por cierto, le dicen que no puede declarar por escrito. El juez Peinado le dice que lo haga, que mala se va a la Moncloa. Parece que Peinado le ha gustado esto de ir a la Moncloa. Esta semana pues tenemos hidrocarburos, Begoña miércoles, Coldo miércoles, y la próxima semana el tema del hermano, donde hoy la UCO ha documentado a la jueza que el señor hermano, el presidente, además de montarle todo, etcétera, etcétera, se buscó piso en Airbnb antes de tener el cargo. Era un visionario. Era un visionario. Recuerden, es de esas cosas que todos estos de izquierda es muy curioso, porque se adoptan situaciones y posturas que a más de uno le pueden sorprender. Pero recuerden que decía que había dirigido la orquesta también en San Petersburgo, y la realidad es que no, tampoco hizo eso, ayudó. Pero a algunos les encanta ponerse currículums que no tienen. Saltamos rápidamente a Europa. La ministra de Asuntos Exteriores, la señora Kallas, critica a España. Directamente dice que se le ayudó con el COVID, como si al resto de Europa no lo hubieran ayudado, y ahora debemos unirnos todos en defensa. En fin, hasta Europa presiona ya al señor presidente Sánchez. La Eurocámara, por cierto, ha sancionado al vice por no presentar la declaración de bienes, 2 días sin dietas, en fin, ridículo. Lo de Europa, lo hemos dicho, no vamos a alargarnos, es ridículo. Si eso es la sanción por infringir una norma, pues ¿qué quieren que les diga? Si nos ponen 2 días de dieta, no sería bien, aparte, pues yo qué sé, por usar los tapones esos de mierda que ha puesto la Unión Europea, por usar tapones normales, pues pagamos 2 días y a tomar por culo. O, perdón, si nos ponen 2 días de dieta por no presentar la declaración de Hacienda, lo hacemos gustosos. ¿Qué cojones es esta sanción? De verdad. Ya hemos dejado por último esa inhabilitación judicial que ha habido hoy para Le Pen, 5 años, que parece la candidata ideal para haber ganado las elecciones francesas, y donde ella dice, en un movimiento curioso, que es una decisión política para evitar que me presente a las elecciones. Es una situación compleja, vamos a decirlo. Por cierto, Abascal, Orbán y Putin pues se han puesto a roparle diciendo que Europa no es una democracia. Bueno, estas historias. Aquí parece que lanza un guante la señora Le Pen. Y claro, con los antecedentes de Rumanía y todo esto, parece que sí que podríamos estar pensando, de que hay gente que maniobra para que lo que se denomina extrema derecha no gobierne en algunos países de Europa, cosa que por cierto en Italia no han logrado, y fuera Europa, en Estados Unidos, lo que ellos consideran extrema derecha, tampoco ha funcionado. Pero ¿por qué en Francia? ¿Por qué en España hay ese ataque constante ahora mismo
contra esos partidos. En Alemania hubo elecciones, no ganaron y obviamente parece que en España tampoco las iban a ganar, pero parece que es necesario por parte de algunos intentar no solo arrinconarlos, sino clasificarlos como un apartheid, vamos a decirlo así. A gente que, oiga, que te puede caer mejor o peor, vamos a decirlo también con claridad, pero que al final defiende unas ideas que a la que vota gente. Y aquí hemos dicho 1000 veces que si se puede votar a Bildu, que leches, no se va a votar a partidos bastante más democráticos. Lo mismo podemos pensar obviamente en Francia. Es interesante en todo caso porque la justicia francesa lo tiene fácil, van a recurrir, pues que sea antes que aceleren el proceso de recurso. Y si tiene razón que lo tenga, y si no la tiene, que no la tenga. Porque al final estamos delante de que si en un continente, en la Unión Europea en este caso, se duda de todo y se generan dudas de todo, pues tenemos un grave problema. Porque la independencia que nació precisamente en Europa, la independencia de los poderes, pues parece que está cada vez más contagiada de la política. Y eso parece que no debería ser lo más correcto, ni debería ser lo adecuado. Vamos a ver si todas estas manifestaciones de Le Pen se transmiten a la calle o no, porque podemos entrar en un escenario nuevo y cada vez más complicado en Europa. Europa se deshace y no tenemos al amigo americano para echar un cable. Las cosas son así de claras. Y comentamos una cosa para acabar. Vamos a dar ánimos a una persona que prácticamente ninguno de ustedes conocerá. Se llama Ricardo. No creo que ni nos escuche. Hay más Ricardos que escuchan el programa. Pero que es la persona que estaba haciendo. Íbamos a presentar esta semana el tráiler documental que habíamos comentado hace meses sobre los atentados de Barcelona. Lo teníamos prácticamente cerrado. Pues resulta que ha tenido un problema médico grave. Está bien, también lo decimos. Él era el director y lo vamos a tener que aplazar durante algunas semanas. Lo teníamos todo prácticamente ya preparado para que pudieran ver el tráiler. Seguramente habíamos pensado presentarlo el jueves o el viernes, pero se va a retrasar y desde aquí queremos animarles, si nos escuchara, a que todo va a ir bien y que vamos a tener paciencia. No se construye Roma, como decía aquel dicho. En 5 minutos no empezaremos a hacer documentales que no tengan la calidad que personas como él pueden ofrecernos. Iremos informando, lo llevamos medio en secreto el tema del documental, lo hablamos en su momento, pero hemos estado trabajando bastante en este tema. Pero las prioridades y la salud, que les vamos a decir, siempre es lo primero. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todas esas historias. Simplemente seguimos.